Debo de confesarles en esta mañana que hay algo que me ha sucedido, y me ha sucedido más de una vez, que no han sido pocas las ocasiones en que yo he sentido y he podido confirmar que existe como una especie de conexión profunda con mi familia y con mis seres queridos. No han sido pocas las veces que yo he llamado por teléfono a mi mamá y me ha dicho una frase como la siguiente: te traje con el pensamiento. No han sido pocas las veces que yo he ido a visitar a mi abuela a la casa y me recibe en el portón diciéndome: ahora mismito, tú no me lo vas a creer, pero ahora mismito yo estaba pensando en ti. Y no han sido tampoco pocas las ocasiones en que he recibido una llamada de algún ser querido preguntándome si estoy bien, porque es que sintió de momento como una carga en su corazón y sintió la necesidad de llamarme y de ver cómo yo estaba. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero por sus rostros y sus sonrisas, yo creo que sí, lo han experimentado. Y me hace pensar en esta mañana que hay una dimensión profunda en nuestra humanidad, una dimensión de afecto, algunos dirían una dimensión de sangre, de afecto, de amor, que de alguna manera nos conecta con otras personas, nos vincula con otras personas. Una red amplia y extensa de vida, en donde no solo nosotros existimos, sino más importante del hecho de existir, como lo plantearía el teólogo Karl Barth, nosotros coexistimos. Coexistimos con las demás personas, coexistimos con la creación, y de alguna manera hay una red de vida que nos conecta con otros seres humanos, con familia y con más allá de la familia, y una red de vida también que nos conecta con todo lo creado. Y eso fue así pensado desde el mismo diseño de la creación, y vamos a hablar algo de eso más adelante. Y esa relación y esas conexiones con otros, con familia, con creación, son vitales. Usted sabe que hoy en día se ha estado integrando en las terapias de recuperación y de sanación a las personas enfermas el simple hecho de poner a las personas en contacto con la naturaleza. Hay lugares donde están sacando a los enfermos de los cuartos y de las habitaciones, que eso es una cosa a veces, ¿verdad?, todo encerrado y con muy poca luz y con muy poco acceso al mundo externo, y los están sacando en silla de ruedas y sentándolos debajo de un árbol o poniéndolos frente a un lago, y han descubierto que de ese hecho nada más de ponerlos en ese contacto con algún elemento de la creación y la naturaleza, eso nada más hace que su vida mejore, hace que haya un sentido de salud y de recuperación. Así que dígame usted si no estamos conectados, si no estamos alambrados, si usted lo quiere poner de alguna forma, con todo lo que hay a nuestro alrededor, con todo lo que vive a nuestro alrededor. Ciertamente estamos conectados. Y esa conciencia, ese entender y comprender que estamos en esa experiencia de coexistencia, y el respeto
respeto que podamos sentir por esos vínculos que tenemos con otros y con otras. Ese respeto que nos conecta con los demás y con lo creado, esos son, y escúcheme hermanos y hermanas, ejes fundamentales de nuestra convivencia familiar y nuestra convivencia comunitaria. Nosotros estamos, por diseño de Dios, conectados y conectadas unos con otros. Sin embargo, lo que predomina en el escenario de la vida es la separación. Lo que predomina en los escenarios de vida comunitarios y familiares es la ruptura, es el rompimiento de las relaciones y de los vínculos que tenemos y debemos tener unos con otros. Lo que predomina es precisamente los escenarios de violencia, de muerte, de destrucción, de asesinato. Y todo eso lo que hace es que refleja esos niveles de ruptura y de separación que tenemos unos con otros. Lo que predomina en el escenario es la destrucción de nuestros recursos naturales, la destrucción de aquellas cosas con lo cual debemos vivir conectados, no sabiendo que estamos matando parte de la fuente de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia en el presente y en el futuro. Por lo tanto, todo lo contrario es lo que percibimos a diario, es la separación. Y eso es interesante porque vivimos en una era donde siempre se nos está invitando a estar conectados. ¿Usted ha escuchado eso? Ahora cualquier anuncio que usted vea de cualquier producto tiene una página en el Facebook. Nosotros también la tenemos, para que lo sepa. O tiene una cuenta de Twitter, o tiene alguna página de internet. Así que además de usted mirar y poder ver ese producto, usted le invitan a que se conecte, que se conecte con las redes sociales. Y tenemos un montón de gente que viven conectados pero desconectados. Gente que viven conectados con las redes sociales pero desconectados de su familia, desconectados de la realidad que tienen alrededor, desconectados de lo que está pasando a su alrededor y de la vida y lo que ocurre a su alrededor. Así que están conectados, pero profundamente desconectados en otros sentidos. Yo recibí por el Facebook, qué contradicción, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que todo es malo, tiene sus usos positivos, ¿verdad? Y por eso nosotros también estamos ahí. Pero yo recibí un artículo por el Facebook donde hablaban los ejecutivos de precisamente de Facebook y de otras redes, que estaban diciendo en el artículo que su objetivo era que la gente estuviera 24 horas conectado, que en el trabajo estuvieran conectados, que en la casa estuvieran, o sea, que el objetivo era que nadie tuviera tiempo para otra cosa que no fuera para estar conectado a las redes sociales. Y eso podría parecer una buena noticia para muchos, pero para mí suena algo trágico, ¿verdad? Por lo tanto, esa desconexión, hermanos y hermanas, tiene consecuencias en la vida de la gente. Porque uno de los contextos y los escenarios donde se supone que estemos conectados, vinculados, es precisamente el escenario de la familia, los escenarios de la vida en sociedad. Y cuando esas rupturas se dan en esos escenarios de vida, cuando esos rompimientos se dan, tiene consecuencias y tiene resultados. Y yo traje para que usted vea en esta mañana cuáles son algunos de esos resultados. ¿Ha escuchado el nombre de Jiménez Bensedí? Es el candidato que está próximo a ser evaluado y en juicio por el asunto de la pena de muerte. Y esta titular, que a lo mejor usted no lo puede ver de ahí, dice: detallan el infierno, entre comillas, de la niñez de Jiménez
Ben-Zvi, un hombre que cometió un asesinato terrible. Escuche, si usted no leyó esta parte de prensa, escuche la consecuencia a veces de esa desconexión. Vivía encerrado, es una persona hablando acerca de él, vivía encerrado junto con sus 14 hermanos, 14 hermanos, en un apartamento de 3 habitaciones, en Brisas de Bayamón. Todos eran maltratados física y emocionalmente por sus padres, e inclusive su madre los mandaba a robar comida si tenían hambre. Era prisionero en un apartamento que era un infierno. Más adelante dice, claro que allí en su hogar no había amor, no había protección, todo lo contrario. Creció como una persona dañada. Trató de ser lo mejor, pero se cayó. Pero a veces el daño es demasiado grande y quedas atrapado en el mundo criminal. Más adelante su hermana, hablando de su hermano, dice, él nunca hablaba ni se expresaba. Siempre estaba en su mundo, siempre triste desde niño, siempre se encerraba o se le escapaba a mami con sus amigos. En otras palabras, vivió en carne propia el peso de la desconexión del amor y de los vínculos con su familia y se convirtió en un ser humano desconectado también de los demás y conectado con otros asuntos que han tenido estos resultados finales en su vida. Y con todo eso que dice ahí, con toda la tragedia que hay en la historia de su vida y la tragedia que hay en lo que hizo, que no estamos justificándolo, yo no creo en la pena de muerte, ni creo que por las acciones que ha cometido debe ser asesinado por el Estado. Pongo eso ahí para que usted lo tenga claro, que así es que yo creo. El Evangelio y la palabra del Señor me sostienen en esa creencia y en esa afirmación. Lo que nos pone de perspectiva este parte de prensa es precisamente lo que es la consecuencia de la ruptura. También lo que es la consecuencia de unas condiciones de vida sociales y comunitarias que han creado un nivel de descuido, de falta de atención, de sensibilidad y de solidaridad con las necesidades y los dolores de otros, que ciertamente ha producido seres humanos, familias como la que está descrita aquí en esta parte de prensa. Así que cuando yo veo eso, si es cierto que hay un nivel de conexión entre nosotros como seres vivos, familia y parte de esta tierra puertorriqueña que compartimos, ciertamente un asunto como ese a mí me preocupa. A mí en cierta medida también me corresponde y me toca asumir cierto nivel de responsabilidad por la vida de aquellos que han llegado al punto a donde llegó este joven de aquí, de nuestro país. Todo esto me hace recordar una frase que yo escuché en algún momento dado en la universidad de un escritor inglés que se llama John Donne. Una frase que posiblemente ustedes la han oído muchas veces, donde en un escrito él dice, ningún ser humano es una isla. ¿Se acuerdan de esa frase? No man is an island. Algo completo en sí mismo. Todo hombre, todo ser humano es un fragmento del continente. Es una parte de un conjunto. Cierra la cita. Ningún ser humano es una isla. Todos necesitamos vivir en relación con los demás. Y todos necesitamos que esas relaciones sean relaciones que nutran nuestra vida, que alimenten nuestra vida.
y que nos ayuden a madurar y a crecer como seres humanos. Pero les dije ahorita que eso estaba puesto en el diseño de Dios. Génesis capítulo 2, uno de los dos relatos que hablan de la creación y de la creación del ser humano, es un poema sobre los orígenes de la vida, sobre los orígenes y fundamentos creados por Dios para la convivencia. Y en Génesis capítulo 2 se nos dan y se nos dicen algunas cosas importantes sobre cómo Dios pensó que debería ser, desde la perspectiva del pueblo de Israel, que debería ser la vida y que deberían ser las relaciones en la vida. Y Génesis capítulo 2 nos habla, a diferencia del capítulo 1, donde Dios dijo y fue hecho, y donde Dios crea todas las cosas por su palabra. En Génesis capítulo 2, Dios es el gran artesano. Dios es el que forma con sus manos de la tierra a los seres vivos. Dios es el que da vida con su propio aliento al ser humano y también a los seres vivientes. Dios está participando directamente desde su corazón, desde su amor, desde su intención, desde su deseo de hacer todas las cosas bien. Como dice en el capítulo 1, Dios está forjando, construyendo, diseñando todo lo que es y todo lo que está vivo. Y si usted lee bien ese relato de Génesis capítulo 2, se va a dar cuenta que todo lo que Dios hace está conectado una cosa con la otra. Todo depende de otras cosas, todo está vinculado de manera perfecta, de forma tal que se puedan crear las condiciones para que la vida pueda permanecer, para que la vida pueda continuar. Todo está garantizado, todo está suplido por Dios para bienestar misma de esa creación. Qué extraordinario y qué maravilloso poder afirmar que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder construir y elaborar la vida que Él quiere que nosotros tengamos. Pero ciertamente en esas experiencias de ruptura y rompimiento se han perdido parte de esa esencia necesaria para vivir, de esos elementos dados por Dios. Pero cuando vemos el Génesis recordamos que Dios en su diseño dio todo lo necesario para que la vida se pudiera sostener. Y piensa Dios mismo que no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Dios mismo, pensando y reflexionando, dice, oye, caramba, no es bueno que la gente esté sola. Dios dijo que no es bueno que estemos solos. Dios dijo que no es bueno que usted y yo estemos solos y solas. Qué maravilla, ¿verdad? Y qué insistencia podemos tener en ocasiones con la soledad cuando Dios pensó y se le ocurrió decir que no era bueno que ni usted ni yo estuviéramos solos ni solas. Y por eso Dios construye ese tejido de vida y por eso Dios hace posible esas redes vitales que nos dan vida y que nos alimentan. ¿Y qué hace Dios en el relato del capítulo 2? Comienza a moldear animales, aves de todas las especies, animales de todas las especies, y les da vida. Pero descubre el ser humano que allí en esos animales no hay ayuda idónea, no hay el acompañamiento que ese ser creado necesita. Y para acabar de poder completar el asunto de estar conectados, entra en un sueño profundo el hombre. Dios mete su mano dentro de la carne de él, según la imagen de Génesis. Le arranca una costilla y de la misma esencia esa de la vida que ya Dios había creado, Dios crea una mujer. Lo cual nos ayuda a recordar no que la mujer es propiedad suya porque salió de su costilla, la Caribe del Oriente,
Si usted quiere repasar bien ese texto bíblico, cuando dice el texto que el hombre se enseñoreará sobre la mujer, es después de haber pecado. Quiere decir que en el diseño original de Dios, las relaciones y la creación habla de relaciones de igualdad, de equidad y de justicia. Y uno tiene que escoger si quiere vivir en el diseño de Dios o quiere vivir en el diseño como resultado y consecuencia del pecado. Son dos cosas bien distintas. Pero sí, de lo que nos habla ese acto de Dios es del hecho de que Dios hizo algo que pudiera crear un vínculo permanente entre los seres humanos, un vínculo permanente entre la gente, entre su creación. Y en ese trabajo de Dios y en ese diseño de Dios, cuando usted mira a ver, no hay diferencia entre el hombre y la mujer y los animales, porque todos son creados del polvo, porque todos tienen aliento de vida que Dios le dio tanto a los animales como a los seres humanos para que vivieran. Y uno se pudiera pensar, entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? Hay una cosa que no está dicha sobre los animales, y es que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Eso no está dicho de los animales, está dicho del hombre y de la mujer. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios puso sobre nuestra vida, sobre nuestras relaciones, sobre esos vínculos, su imagen y semejanza. ¿Y qué significa eso? En algún momento se pensó que nosotros como seres humanos posiblemente nos podíamos parecer en alguna forma a Dios, pero eso no es lo que significa. Lo que significa es que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de poder convivir en amor, orientado hacia las demás personas de la misma manera que Dios existe y convive en amor. Cuando Génesis dice y Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿de qué está hablando? De un Dios que convive en amor, de un Dios que convive orientado hacia otros. Y en el Nuevo Testamento, en el desarrollo de la tradición y del pensamiento cristiano, se llegó al entendimiento de que hablaba ahí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de un Dios que convive en comunidad, de un Dios que está perfectamente balanceado y armonizado en su función y en sus relaciones con Él mismo, ¿verdad? En esa dimensión de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Por lo tanto, la imagen y semejanza que hay en nosotros a Dios es que tenemos ese mismo potencial. Es que tenemos la capacidad de poder vivir orientados hacia los demás. Es que tenemos el potencial de poder preservar esos vínculos afectivos de vida que le dan sentido, que le dan orientación a nuestra vida. Es que usted y yo tenemos ese potencial y esa capacidad ya en nosotros. Vino el equipo con nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos la capacidad de superar las rupturas. Tenemos la capacidad de sobreponernos a las separaciones. Tenemos la capacidad de poder subsanar aquellos rompimientos dolorosos de la vida. Tenemos la capacidad de poder subsanar todo aquello que ha venido para separar y para destruir. Y tenemos la capacidad de recrear vínculos, de reformular nuevas conexiones y de hacerlo conforme al diseño de Dios para la vida y para la existencia. Y si usted se da cuenta, gran parte de nuestra vida como creyentes, cristianos y cristianas, es ese esfuerzo de superar las rupturas y los dolores y los sufrimientos. En eso se nos va la vida, tratando cada vez de superar esas experiencias duras que causan rupturas y rompimiento en nuestra vida y en nuestras relaciones. Y ciertamente, la buena noticia en esta mañana
es que usted y yo lo podemos hacer, porque Dios ha puesto en nosotros la capacidad para hacerlo. Que no es fácil, eso es otro tema. Que es difícil, eso es otro tema. Pero en eso yo me amparo a aquello que dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo: en la medida en que te sea posible, vive en paz con toda la gente. Y me encanta que Pablo haya puesto en la medida en que te sea posible. ¿Ah? Porque hay ese elemento humano que está ahí presente, que es lo que a veces dificulta ese proceso en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos este relato, lo que nos damos cuenta, hermanos y hermanas, es que Dios nos ha dado la capacidad para que a través de su imagen y semejanza nos podamos humanizar. Humanizar, que no es otra cosa que acercarnos cada vez más a aquello que Dios pensó, aquello que Dios quiso y vio bueno como su voluntad. Y humanizarnos es superar precisamente las rupturas y los dolores. Y humanizarnos es sobreponernos a todo aquello que atenta contra esa posibilidad. Vivimos en tiempos muy complejos y difíciles, porque hay mucha gente deshumanizada, porque hay una sociedad que deshumaniza a la gente. Por lo tanto, es necesario, es urgente e importante que volvamos y pensemos sobre el diseño de Dios para volver a recuperar lo que está quebrantado y roto. Y para eso es importante recordar un detallito del Evangelio de Lucas. Usted se acuerda que en el Evangelio de Lucas y de Mateo, al principio, hay una lista de nombres que le llamamos la genealogía, que empieza a decir fulano era hijo de fulano, y sutano era hijo de sutano, y hace como 25 nombres, 30 nombres, y finalmente llega a decir que era hijo de María, y de donde nació Jesús, que es el Cristo. ¿Se acuerda de ese relato bíblico? Lo vimos el jueves pasado. En el Evangelio de Mateo hay unos nombres que están puestos con una intención, pero en el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús es el hijo de Adán. Mire qué interesante. Adán, que en el Génesis es el primer ser humano creado del polvo de la tierra, de la Adamá, dice que Jesús es el nuevo Adán. ¿Usted sabe por qué dice que Jesús es el nuevo Adán? Porque el de la Biblia y el que fue formado del polvo de la tierra no pudo sostener el proyecto y la intención de Dios. Y usted sabe que en el capítulo 3 se escocotó. Se fue a pique. Si usted lee el capítulo 3, todo lo que ve es ruptura por todos lados. Adán y Eva se ponen jopa porque se sienten abochornados. Lo que quiere decir en algún sentido que no hay salud ya en esa relación. Adán empieza a decirle a Dios, la mujer que me diste. Eva empieza a decir, el hombre que me diste, del que me sacaste, culpa de la serpiente, echándose culpa a unos y otros, escondiéndose porque no quieren ver a Dios. Ruptura por todos lados. Quebranto por todos lados. Pero Jesús en Lucas es el nuevo Adán. Quiere decir que Jesús es el nuevo ser humano, creado precisamente en la imagen y semejanza del Padre. Es la imagen visible del Dios invisible. Y ese nuevo ser humano no vino a flotar por las nubes y por la tierra y por Jerusalén. Vino a caminar por terrenos y caminos polvorientos. Vino a entrar en contacto con lo sucio y con lo contaminado. Vino y enfrentó la traición y el dolor y el sufrimiento y la angustia. Pero en ninguna de esas cosas le falló a Dios como Adán lo hizo al principio. Por lo tanto, este es un nuevo hombre que está recuperando el diseño original de Dios.
Este es un nuevo ser humano que está trayendo a la realidad humana lo que debería ser la vida en amor, en armonía y en conexión con todo lo viviente. Jesús es el modelo de la nueva vida a la que usted y yo aspiramos. Y le voy a decir más. Ese nuevo ser humano murió en la cruz para que usted y yo pudiéramos asemejarnos a Él. Para acabar de completar nada más. Para que en ti y en mí se manifieste una nueva humanidad, una nueva forma de vivir relacionados y vinculados unos con otros. Una nueva humanidad que refleje ese sentido de amor, de igualdad, de justicia y de paz que se reflejó en la vida de Jesús. Una nueva humanidad que tiene la capacidad de superar las fronteras y las líneas que nos dividen y nos separan. Una nueva humanidad que tiene la capacidad de reconciliar y de volver a unir todo aquello que está quebrantado y roto. Usted y yo, por nuestra fe en Jesús, tenemos esa nueva humanidad. ¿Acaso no nos regocijamos en decir que en Cristo somos nuevas criaturas? Que todo lo viejo ha pasado y aquí son todas hechas nuevas. Esa es la nueva hechura. Por lo tanto, en nosotros no se manifiesta de manera dominante el primer Adán y su quebranto y su falla ante Dios. En nosotros opera la gracia de la presencia del nuevo ser humano, el Espíritu de Cristo que nos da vida y que nos permite superar la fuerza de la muerte y de todo aquello que destruye. Y cuando el texto bíblico dice que Jesús estaba reconciliando todas las cosas con Dios, quiere decir que todo lo que estaba roto en su acto de amor, de muerte, de resurrección, Jesús lo estaba recomponiendo. Nada mejor para recomponer la vida que el amor de Cristo, que el amor de Jesús. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿cómo nosotros entonces superamos esas rupturas? ¿Cómo superamos en nuestra vida los efectos de esas rupturas sobre nosotros, sobre nuestras relaciones familiares, sobre nuestras relaciones con los demás, que genera violencia, que genera dolor, que genera angustia? Pero ustedes que están aquí, tengo que decirles, acercándonos a Dios. Y acercarnos a Dios en el contexto que les he dicho es reubicarnos en ese diseño original de Dios. Pensar cómo es que Dios de alguna forma quería que todas las cosas estuvieran conectadas. Que es difícil vivir de esa forma, es difícil. Sin embargo, les he dicho también que contamos con la asistencia del Señor, que nos ha dado en Cristo una nueva humanidad, una nueva posibilidad de poderlo realizar. Y ciertamente al acercarnos a Dios nos acercamos a la posibilidad de sanar nuestra convivencia, de sanar nuestra convivencia y nuestras relaciones. ¿Cuántos de ustedes y yo no hemos pensado en algún momento? Si usted no lo ha pensado, yo sí lo he pensado. Si no hubiese sido por la gracia del Señor en mi vida, yo sería hoy el padre que soy, el esposo que soy, el hijo que soy, el vecino que soy. Si mi vida se hubiese dejado conducir por todas las rupturas que ustedes y yo y todos experimentamos, posiblemente algunos estaríamos encerrados en un mundo criminal, encerrados en la oscuridad y en las tinieblas, encerrados en una experiencia dañina de hacerle daño a otros y de hacernos daño a nosotros mismos. Pero en esta mañana estamos aquí. Por la gracia del Señor estamos aquí.
Y quiere decir que se han abierto otras avenidas. No quiere decir que la vida ha sido fácil. No quiere decir que nuestras experiencias familiares han sido fáciles. Quiere decir que en medio de todo eso la gracia de Dios abrió avenidas y puentes para ti y para mí. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Y por eso seguimos afirmando la necesidad de acercarnos a esa gracia de Dios. Y que nuestra vida se convierta en una vida que pueda también, como Jesús, reconciliar todo aquello que está quebrantado y que está roto. Termino diciendo que hubo un hombre que lo dejó todo, una vida acomodada, una vida de lujos, de privilegios, porque un día en su corazón sintió que el dolor del otro ser humano era un asunto también que tenía que ver con él, y se abandonó completamente a una vida de pobreza y de miseria, pero una vida de servicio, una vida de afirmar que ciertamente hay una red de vida que nos conecta con todo. Y ese hombre fue tan y tan atrevido que se atrevió a decir y usar palabras como la siguiente: hermano sol, hermana luna, hermano lobo, porque sentía que en ese vínculo con Dios había un vínculo con todo lo que estaba vivo. Y en ese sentido su vida se convirtió en una ofrenda a la vida y a todo lo que respirara. Y a ese hombre se le atribuye un escrito, un poema que nosotros aquí hemos cantado. Y dicen algunos que no lo escribió él, que alguien lo escribió para describir su vida. Y permita el Señor que esa pueda ser también nuestra oración. Señor, hazme de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido como comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Que así nos ayude el Señor. Cierre sus ojos para orar. Señor, muchas veces decimos que todo es posible para ti. Pero hay muchas veces que es tan difícil creerlo. Porque las experiencias y las rupturas y la separación y el dolor que hemos experimentado en nuestro cuerpo, en nuestra vida, han sido duros. Pero yo sigo afirmando y creyendo, Señor, que tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Y sigo afirmando, Señor, que en todo ser humano está impregnada esa imagen y semejanza tuya. Y que esa imagen y semejanza nos da la oportunidad de podernos superar al dolor, de poder superar el fragmento, de poder superar
la separación, y de poder acercarnos a ti para convertirnos en aquello, Señor, que desde un principio has pensado y has diseñado para la humanidad. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás todo lo que pesa y todo lo que duele. Ayúdanos, Señor, a salir de las sombras y de la oscuridad. Y ayúdanos a encontrar, Señor, en ti la salud y la sanidad para nuestra mente, para nuestro espíritu, para nuestras relaciones y nuestros vínculos. Y ayúdanos a recordar que no estamos solos ni solas, que hay una red de vida creada por ti. Que hay una red y una conexión contigo, Señor, a la que debemos acudir y querer afirmar y fortalecer. Ayúdanos, Señor, a vivir en la nueva humanidad ofrecida por Cristo. Y te pido en esta mañana, Señor, que si hay alguno o alguna en este día sintiéndose encerrado y enclaustrado en un infierno, que sepan, Señor, que el destino de nuestra vida no es ese, sino que tú nos has llamado a la luz, a la libertad, a la paz, a la vida abundante, y que contigo, Señor, podemos ciertamente recuperar ese camino perdido. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.